En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: consternado por las noticias que llegan desde Venezuela. Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable, y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 16:20. A las 17:32, Mariano Rajoy puso un tuit que decía: nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. Una y otra vez, ustedes repiten la misma jugada, como los malos futbolistas que solo tienen un regate. Así denunciaba Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, el uso partidista de Venezuela. Hoy no hablamos de Venezuela, hablamos de corrupción. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache, es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de corrupción. Para ello contamos con 5 invitados. Nos acompaña Iñaki González, portavoz de Jueces para la Democracia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Andrés Gil, director de política del diario.es. Bienvenido. Gracias. Se estrena en el programa Atre García, de Diagonal. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. El Salto ahora. El Salto, es verdad. Pilar Velasco, periodista de la cadena SER, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa Vicent Garcés, del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenido una vez más. Gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El Partido Popular es ya el partido más corrupto de toda Europa. Más de 800 cargos han sido imputados en casos de corrupción, financiación ilegal, cohecho, blanqueo de capitales u organización criminal son solo algunos de los delitos más comunes entre sus filas. A pesar de todo esto, sigue siendo el partido más votado en España y no parece pasarle factura. Solo en la Comunidad de Madrid, en los últimos 20 años, todos los secretarios generales del partido han sido detenidos o condenados, además de todos los tesoreros del partido a nivel nacional. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la corrupción del Partido Popular. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Os voy a pedir que imaginéis que cada uno desde vuestro propio ámbito tuvierais que hacer una serie de recomendaciones para evitar la corrupción. ¿Qué es lo que haríais cada uno? Empiezo contigo, Iñaki, 1 minuto. Bien, vamos a ver. La corrupción es indudable que es una de las lacras que padece la sociedad española actualmente. Creo que, además, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas de modo reiterado establecen que el primer problema que tienen los españoles es el paro y después es la corrupción y el fraude. Con lo cual los españoles no son indiferentes ante este problema que es la corrupción. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas? Pues hombre, yo creo que para empezar, la voluntad política de los gobernantes de atajar el problema de la corrupción. Creo que esa voluntad es lo que falta sobre todo. Y después, en cuanto a lo que concierne a mi ámbito, que es el ámbito de la justicia, bueno, pues hombre, hay datos que son reveladores. La Comisión Europea, en un informe que hace anualmente, y este es del mes pasado, de abril de 2017, destaca que España es el 7º país por la cola sobre la percepción sobre falta de independencia de los ciudadanos hacia la justicia. Y el principal causa que alegan los ciudadanos es las injerencias del poder ejecutivo y de los políticos, con lo cual la solución primera sería acabar con esas injerencias. Gracias, Iñaki. Andrés. Bueno, siguiendo lo que comenta Iñaki, efectivamente estamos viendo además en estos días cómo la injerencia del Ejecutivo sobre todo el sistema de justicia, que las grabaciones en las que vemos cómo el Partido Popular ha maniobrado para poner y quitar jueces, para poner y quitar fiscales, es preocupante. Yo creo que lo principal sería eso. O sea, uno de los asuntos principales es eso, garantizar la independencia de la justicia
e impedir en la mayor parte de lo posible la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Luego también es fundamental la transparencia. Muchas veces las administraciones trabajan en opacidad, no sabemos a quién dan los contratos, no sabemos quién concursa y al fin y es lo que muchas veces permite esa rueda fantástica que consiste en que en la relación entre empresas, partidos, gobiernos y concesiones de contratos. Gracias, Andrés. Esther. Yo sigo una línea de compañero Andrés, más que nada por el tema de la comunicación, y es verdad que a nivel de contratas hay una serie de trampas que son muy fáciles de utilizar y que es fácil pues saltarse las reglas. En plan, las contratas por menos de 50.000 euros, que no es obligatorio que sean públicas, que se hagan a concurso y que se pueden encadenar, pues es una trampa ya más fácil de erradicar que yo creo que es más posible. Pilar. Pues coincido también con las medidas que comentan los compañeros. Iba a empezar por la financiación de ley de partidos. No puede ser que el partido de gobierno, hace unos años empezamos con la caja B de Bárcenas, ahora sabemos que hay cajas B, no una, sino múltiples cajas B por comunidades autónomas. Puede haber 3, 4 en Madrid, hacía tiempo contábamos que había 7 cajas B en Valencia y sobre todo también por lo que llamamos los corruptores, ¿no? Por los grandes casos de corrupción que estamos conociendo. No puede ser que haya esa buena relación, que es la relación que tienen las empresas privadas y únicamente privadas entre sí, entre políticos y los corruptores, ¿no? Ya sabemos, todas las grandes constructoras de este país aparecen en los grandes casos también de corrupción de este país, ¿no? Y la lista la conocemos todos. Por citar algunos, OHL salen todas, Ferrovial salen todas, ACS salen todas. Y por seguir lo que decíais, el control administrativo es fundamental. Por poner otro ejemplo de la actualidad, no puede ser que el canal de Isabel II, la mayor empresa pública de aguas de España, con 1.000 millones de euros de presupuesto, haya operado durante 10 años de manera opaca en Latinoamérica y no sepamos capaces a día de hoy de saber ni cómo ni por qué. Y lo último, sobre todo, lo que decíais, la injerencia legislativa y que dejen sobre todo de mentir, ¿no? Que no parece una medida anticorrupción, pero parece que también se puede empezar por ahí. Vicente. Bueno, yo lo primero que pienso es que hay que hacer un buen diagnóstico de qué es la corrupción, cómo está afectando al conjunto de la sociedad en España y fuera de España, cómo la corrupción se ha implicado con el sistema económico, con el sistema político, con el sistema financiero, y cómo desde ese buen diagnóstico habría que hacer una tarea didáctica de información, que fuera muy conocido todo lo que está pasando y por qué ha pasado, quiénes son los corrompidos y quiénes son los que han corrompido, y a partir de ahí una fuerte ética didáctica y ética de comportamiento. Hay que cambiar valores. Hay valores en la sociedad que están muy introducidos de abajo arriba y de arriba abajo, que van haciendo un cáncer alrededor de la corrupción. Os voy a hacer una propuesta de tema. O sea, yo os tengo que confesar que a mí el caso Lezo me gusta, porque tiene una capacidad didáctica, como señalaba Vicente, que probablemente otros casos de corrupción no han tenido de manera tan evidente. O sea, digamos, durante mucho tiempo la corrupción permitía mantener un discurso creíble, de decir, bueno, pues estos son una suma de deshonestidades, ¿no? De manzanas podridas, y permitía decir, bueno, corrupción hay en todas partes, pues unos tienen la Gürtel, otros tienen los Eres de Andalucía, esto depende del tamaño del partido, del poder del partido, pero Lezo tiene, digamos, algo explicativo, o sea, porque en Lezo de repente lo que decía Pilar aparece, o sea, no solamente son políticos, aparecen empresas públicas operando de manera opaca en América Latina, aparece OHL, aparece Ferrovial, aparece ACS, aparece una figura de OHL muy vinculado directamente con la Casa Real, aparecen presiones sobre la justicia que son innegables, digamos, aparece la corrupción como un mecanismo, digamos, no como un problema exclusivo de éticas individuales, de hay políticos que son honestos y hay políticos que son deshonestos, sino aparece como un mecanismo que de alguna manera vincula a todos los que están dentro. Se dice, por ejemplo, yo creo que se apresuró mucho Cristina Cifuentes cuando señaló, yo fui quien denunció esto, yo fui quien destapó esto, es como sea usted prudente, que usted estaba en el canal de Isabel II y que usted ha estado 25 años en este partido. Sea prudente porque esto no es como los casos de corrupción de antes, digamos, aquí hay un sumario además que todavía no está abierto, cuando eso se abra, y no sé, creo que quería preguntar, sobre todo desde
desde vuestra experiencia, desde vuestros ámbitos, ¿cómo se ve esta operación, digamos, como una operación muy didáctica, muy explicativa, con una capacidad de enseñar a la gente que lo fundamental de la corrupción no son los nombres propios, sino redes de relaciones, y redes de relaciones que terminan llegando a todo? Es decir, los mensajes del ministro de Justicia con Ignacio González, dices, es que eso es tremendo, y eso que tiene Lezo, digamos, otras tramas de corrupción no lo han tenido, digamos, de manera tan evidente. Barra libre. Bueno, porque Lezo es que efectivamente une todos los puntos. Y pues tú imagínate que tienes un problema con la justicia, tú le escribes, yo no podría ni escribirle a Catalá, no sé su teléfono, o sea, no me contestaría, no me haría caso tampoco. Tampoco podría hablar de qué fiscal nos interesa. Y tampoco ese fiscal supongo que detendría o dilataría un registro. Y luego además pasa algo inaudito también. Y es que es una especie de motín de los fiscales contra su propia autoridad, por las maniobras que estaban pasando. Es curioso porque sobre Ignacio González hacía mucho tiempo, y Pilar lo sabe, que había muchísimas sospechas de no ser una persona limpia. Pero precisamente el ático resulta que es casi lo de menos de todo lo que le estaba pasando a Ignacio González. Y efectivamente es que es la Comunidad de Madrid, son empresas públicas, son empresarios, el Compillogi, es que están todas. Sí. A mí lo que más me ha impresionado, fíjate que es verdad que llevábamos, Cristina Cifuentes se adelantó, es decir, ha habido muchos colectivos, muchas asociaciones, muchos periodistas que han trabajado este tema durante 10 años y se veía una presión contra los periodistas y los colectivos que no habíamos experimentado en otro político. Decían que Fabra en Castellón, pero Fabra en Castellón al final no tenía la vinculación que tenía Ignacio González con Madrid. Pero lo importante es que es verdad que el ático no es tan relevante y que incluso la posible operación de cobro de comisiones en el famoso vídeo que sale de espionaje tampoco es tan relevante. Lo relevante es lo que decís, el mecanismo, pero no solo el mecanismo, sino la violencia y lo demoledor que es ese mecanismo. A mí es de lo que más me ha impresionado. Decía la frase esta que dice: el aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte, dicen Zaplana y González, es esta conversación. O los tienes controlados o estás muerto, ¿no? Y esta conversación es del año 2016-17, de este verano. Esta conversación, así se comunican, así hablan nuestros políticos: o controlas o estás muerto, ¿no? Tenemos a la Fiscalía, Moises, cojonudo, es decir, que el mecanismo no solo controla a los corruptores que posiblemente paguen o no mordidas, o al entorno familiar que se puede enriquecer, sino que controla el aparato del Estado que tiene que regular todo lo demás, ¿no? Y la violencia con la que vemos la vemos en las injerencias que está habiendo en la Fiscalía, ¿no? ¿Cuándo ha pasado lo que está pasando con el fiscal anticorrupción? Que 2 fiscales tengan que decir que sí, que efectivamente se los quiso cargar un mes antes de que estallara esta operación, que se intentaron evitar registros policiales en esta conversación, que hubo reuniones con el secretario de Estado de Seguridad también hace menos de un mes con el hermano de Ignacio González. Y todo esto además cuando Catalá sabía que el expresidente de la Comunidad de Madrid estaba imputado por blanqueo de capitales, es decir, la impunidad, ¿no?, que hay para que estas relaciones se construyan, y la violencia que tiene este mecanismo, ¿no?, para alterar, pues eso, el aparato del Estado, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que los que tenemos un poco más de años sabemos de los años 90, porque todavía el otro día un periodista me preguntaba, digo, vamos a ver, la corrupción en los años 90 fue también rampante. Y quiero decir que se hablaba también de los fiscales indomables en la Audiencia Nacional. Había un enfrentamiento entre el fiscal jefe, es verdad que era por el tema de los GAL, pero había un enfrentamiento entre el fiscal jefe y los fiscales de la Audiencia Nacional. Yo, de todas maneras, dando otro enfoque más también, tengo que decir que bueno, ahora se debate el tema de la Fiscalía, que era una de las propuestas estrella del Partido Popular, que el fiscal fuera el que asumirá la investigación. Evidentemente, en estas condiciones es evidente que no la puede asumir. El tema de definir la acción popular, a mí en principio me parece algo que es discutible, pero claro, ahora si tenemos en cuenta que la acción popular, y esto no lo digo yo, lo ha dicho estudiosos de los asuntos de corrupción, la mayoría de los casos de corrupción han sido destapados, por no decir la totalidad, por acciones populares. Luego, si ahora mismo nos
nos ponemos a hablar de la acción popular, de delimitarla, parece que no es algo inocente, que estamos hablando de limitarlo. Y después otro de los temas que también a mí siempre me ha llamado la atención, en los años 90 o 80 con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, es que muchos casos de corrupción se destapan porque hay enfrentamientos internos de los partidos políticos. Y son los propios facciones opuestas de un partido político los que revelan ese asunto. En el caso de Juan Guerra eran los contrarios a los guerristas y ahora son los contrarios a los aguirristas los que han destapado, parece ser, este asunto. ¿Y tiene algo que ver eso, perdón, un apunte breve, con la impunidad, ¿no? Se hablaba de que Moix, ¿cuántos años fue fiscal jefe de la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos casos abrió de oficio cuando ocurrieron estos grandes casos de corrupción, ¿no? Es decir, que las guerras de poder interno sean las que motivan la apertura de las investigaciones. También delata la poca capacidad del Ministerio Público. Yo creo que ahí es distinto. Vamos a ver, lo que pasa es que se habla de que en algunos casos es o no es. Quiero decir que, vamos a ver, en el caso de Manuel Moix, cuando era fiscal superior del TSJ de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se habla del tema de Esperanza Aguirre y cuando aparcó el vehículo en la Gran Vía. Claro. Yo, como jurista, tengo que decir, tengo mis dudas de que eso no sea más que una antigua falta. Que eso es lo de menos con todos los casos. Sí, pero bueno, que se archivaron. Es verdad que se hacía. Yo de todas maneras, para introducir cortar la polémica entre los dos. Hablando un poco de la historia, porque yo vengo de Valencia, ¿no? y Valencia es tanto más corrupta que Madrid, ¿no? Lo que pasa es que los de Madrid no... Valencia os queda muy lejos, pero en Valencia todos los presidentes de la comunidad valenciana del PP o están imputados o están a punto de ser imputados, todos. Los alcaldes de las importantes ciudades de Valencia, todos han estado imputados o van a ser imputados. Es decir, se habló en los años 90 y 2000 del eje de la prosperidad, que era el eje Madrid-Valencia-Baleares, del PP, los tres gobiernos autonómicos, y ese eje de la prosperidad, en realidad, 20, 30 años después, sabemos que es el eje de la corrupción. Pero hemos tardado 20 o 30 años en llegar a saberlo y todavía no sabemos todo. Hoy ha aparecido el caso con más datos, el caso Bankia. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el caso Bankia, ¿no? El sistema financiero en su conjunto, o gran parte del sistema financiero, está ahí afectado. Quiero decir con eso que la corrupción en el ámbito de las instituciones políticas, a través de personas que adoptan o acaparan poder político a través de vías de corrupción económica. El uso del poder político al que se ha llegado por vías corruptas. Zaplana, por ejemplo, llegó a ser alcalde de Benidorm comprando a una concejala del Partido Socialista. Bueno, el tamaño y ahí empezó su escalada para forrarse, para forrarse. Son palabras de Zaplana, ¿no? Utilización del sistema político por personas con poder adquirido y uso de la corrupción para mantenerse o acaparar más poder. Utilización del sistema financiero para introducirse en amplios sectores económicos y sociales del país y seguir enriqueciéndose los que pueden enriquecerse. Utilización de sectores productivos, empresas, concursos, que antes se hablaba con mucha tranquilidad de comisiones. Los comisionistas y las comisiones, en los años 90, en los años 2000, se hablaba con una absoluta tranquilidad. Estaba integrado en el sistema. Las comisiones estaban integradas. ¿Se sabían o no se sabían? Pero se hablaba permanentemente. Cuando Pascual Maragall terminó aquel discurso diciendo su problema se llama... Pues todo eso es lo que está estallando. Ahora está estallando porque afortunadamente hay más presión social, hay más presión política, hay mejores medios de comunicación, hay periodistas que se atreven. Bueno, el sistema mediático habría que ver hasta qué punto. Es que eso que decía antes Iñaki es muy llamativo lo que está pasando ahora, digamos, porque hay una guerra en lo que podríamos decir genéricamente aparatos de poder. En el caso de los partidos políticos es evidente, y en el caso del Partido Popular todo el mundo dice cuál será la venganza de Ignacio González con respecto a Cristina Cifuentes. Vamos a ver lo que pasa. Ahí
SMS y cosas que aparecen, que es evidente que esto tiene que ver con que se traicionan entre ellos, pero incluso en el mundo mediático. O sea, lo que estamos viendo en las últimas semanas, yo he escrito en plan de broma a algunos periodistas diciendo, si queréis mover una mesa y cada uno representáis a vuestro grupo, A3 Media, Prisa, El Español y alguien imparcial que modere en este caso, porque algo así no lo habíamos visto nunca. O sea, como esta mañana he visto como a Maruenda y a Pedro J picaos en el Twitter contestándose, que es como, ¿qué está ocurriendo? Cuando La Sexta una noche saca unas grabaciones supuestamente del CNI al anterior jefe del Estado en un programa de máxima audiencia. Esto antes no pasaba. O sea, cuando Mario Conde intenta una cosa parecida, le cortan la cabeza inmediatamente. Había, digamos, un cierto orden. Es verdad que siempre se ha hablado de la parte sana del Estado, digamos, de los jueces, de los fiscales, que no se dejan presionar, pero es también llamativo que algunos digan hasta aquí hemos llegado. Entonces da una cierta impresión, digamos, de fin de una época. De todas maneras, yo creo que planea, bueno, yo quería añadir solamente lo que decía Vicente, el hecho de también de una economía productiva, una economía especulativa, y francamente yo creo que ese es el terreno sobre el cual se asienta la ley del suelo, todo esto. Y no solamente el urbanismo, sino después ahora las privatizaciones, que hemos visto con Rodrigo Rato, como también las privatizaciones ha producido un saqueo. De todas maneras, yo creo que ahí planea, en el tema del ático, el tema de la mafia policial también, que es algo público. Entonces está ahí que se mezclan dos asuntos. Por un lado, el tema del comisario Villarejo, que es en esas grabaciones que hay, donde en una cafetería de la Plaza de la Independencia hay con el tema del ático, y ahora se suma este otro asunto. Entonces ahí está mezclado lo que decía Pilar, el aparato del Estado, que indudablemente en las cloacas hay, claro, el que posee información, y después vemos también en la guerra de medios cómo Mauricio Casals es citado en la Audiencia Nacional. Impresionante, claro. Pero, claro. Sino que iba a decir que una de los ejes fundamentales que también destapa esta operación es que queda por esclarecer si realmente el expresidente de Madrid qué control tenía sobre la financiación de los medios. Y eso ya no es un rumor, eso es una línea de investigación, y eso está negro sobre blanco, y hay parte que la está investigando la UCO. ¿Cómo es esa vía de financiación? Vía de publicidad. Es decir, que ha sido un tema tabú durante los últimos años, porque es verdad que lo que nos afecta a los medios pues cuesta más ponerlo sobre la mesa, pero es que, claro, controlaba financiación, y esa es la guerra que tiene también Casals con Pedro J. Y cuando Ignacio González le dice, no sé si os acordaréis, no sé si era la COPE con Jiménez Los Santos, que tienen un rifirrafe que casi llegan a las manos, y uno le llama sinvergüenza y el otro dice voy a acabar contigo, tiene que ver con que Pedro J. cree que Ignacio González le está echando también del mundo. Y ese expulsarle del mundo tiene que ver con la capacidad que podía tener o no de control sobre... Y le quitaron el juguete. Tenía un juguete, se pusieron de acuerdo con los italianos y le quitaron lo que más le gustaba del mundo, y no le llevan ni a una televisión. O sea, que... Zarzalejo siempre acusó a Aguirre, ¿no?, de haberle quitado el ABC. Y es verdad que en esto de la transparencia, donde hay muchísima opacidad, desde luego, es en cómo las administraciones públicas, ya sean municipios, diputaciones provinciales, comunidades autónomas o entes del Estado, reparten el dinero en publicidad. No se sabe, no hay información transparente sobre eso. A mí lo que me llama la atención, cosas que han ido saltando, es que estamos hablando, si hacemos un poco de memoria, de casos que han tocado a la familia real. Ahora estamos con casos que tocan a presidentes autonómicos, ya sean de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Generalitat Catalana, con la Madre Superiora y los misales para arriba y por abajo, que es impresionante, ¿no? Mafias policiales, los empresarios que dan mordidas a cambio de contratos públicos. Entonces, ¿hasta qué punto al final la corrupción no es parte del sistema, la corrupción es difícil de sacar del sistema, o el sistema no puede vivir sin corrupción? Quiero decir, efectivamente podemos estar al borde del fin de un régimen tan fagocitado por la corrupción, no lo sé. Pues a mí me llama la atención hasta qué punto es difícil, o está siendo difícil demostrar el cohecho activo, es decir, acusar a los empresarios de que realmente están dando unas dádivas a cambio de unos contratos, están dando dinero, y como esto se vio en la Gürtel, como se ha visto en un montón más de casos, y hasta qué punto hay una laguna legal ahí, que en cuanto a que no hay herramientas para poder relacionar contratos con donaciones o con... No sé, igual tú de jueces Podemos.
Es que para mí hay un problema también que es fundamental, y ya en la otra vez que estuve yo en el programa lo habíamos planteado, es el tema de la financiación de los partidos políticos. Yo creo que esa es el meollo de la cuestión. La financiación de los partidos políticos es un problema que está por resolver en la democracia española. Entonces, a partir de ahí, ¿esas mordidas para qué son? Básicamente van a la caja B para las financiaciones de los partidos políticos. Es verdad que después la avaricia humana hace que detraigan de esa caja para el propio peculio personal. Pero que es el tema fundamental, la financiación de los partidos políticos. Y yo creo que ahí, en esta democracia, desde el 78, no se ha querido afrontar de una manera seria. Es igual que en el tema del Código Penal. Se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, pues también, ¿por qué no damos un paso más e incluimos a los partidos políticos dentro de las personas jurídicas? ¿O no? ¿O es que son unos entes que no son ni personas físicas ni jurídicas? Bueno, pero tienes el Tribunal de Cuentas que no sirve para nada, en realidad. Porque solo define responsabilidades contables. Claro. Exacto. Y es una responsabilidad contable muchísimo, cuando de repente te dicen el periodo, el ejercicio presupuestario del año 97, dices tú, bueno, y a estas alturas que estamos con los problemas del año 2017 o de 2015... Todo ha prescrito. Entonces, claro, los controles, yo creo que fallan los controles también, evidentemente, los controles internos de la Administración y los externos, como es el Tribunal de Cuentas. Hay que, evidentemente, una reforma. Pero, insisto, en el Código Penal se habla de las sanciones. El otro día decía Rajoy, porque me lo preguntó un periodista, que se habían aumentado las sanciones en los delitos de corrupción. Bueno, francamente, un jurista debe decir, primero, ¿cuáles son los delitos de corrupción? Porque es que no hay un capítulo en el Código Penal. Que diga de la corrupción. Esa afirmación es una afirmación pues muy vaga, que puede ser cierta o incierta. Los penalistas han acuñado un término que se llama el derecho penal del amigo. Un penalista alemán que se llama Jacobs fue el que enunció el derecho penal del enemigo. Bueno, pues justamente el derecho penal del amigo es cuando hay una legislación penal que es favorable con pues con el caso de empresarios, banqueros, claro, y estamos viendo que en la defraudación fiscal es el típico caso de derecho penal del amigo. Totalmente. O sea, bueno, y lo que hicieron con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la famosa ley Berlusconi, que estableciendo unos plazos tan pequeños, en realidad lo que imposibilita es la instrucción de determinados casos. Lo que pasa es que nosotros desde Jueces para la Democracia, y solamente quería hacer una aclaración en ese tema, vamos a ver, lo que pasa que nosotros desde Jueces para la Democracia la crítica no la podemos hacer a que se pida una agilidad de la justicia. Sería contradictorio. Es decir, vamos a ver, yo comparto la afirmación de muchos políticos que dicen, mire, un sumario o unas diligencias no pueden ser eternas, no pueden durar 5 años. Es verdad que no pueden durar 5 años, pero tampoco pueden durar 5 meses como es la instrucción de una conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Claro, claro. Pero que en todo caso, yo creo que el artículo 324, de agilizar los plazos, está bien, pero para ser coherente hay que pedir más medios materiales y personales. Por supuesto. Yo creo que hay dos conceptos más de contenido político, que son el de la lucha por el poder y la impunidad. Yo creo que alrededor de la corrupción, conforme va emergiendo información sobre ella y dónde se está aplicando, dónde se está utilizando y cómo se ha utilizado, hay siempre una lucha por el poder. Sea lucha por el poder dentro de los partidos políticos, sea lucha por el poder entre partidos políticos, sea lucha por el poder dentro del sistema mediático, sea lucha por... dentro del sistema financiero también, ¿no? Hay una pugna, y en esa pugna de poder, de acumulación de poder, se utilizan métodos que son corruptos, de corrupción. Y el concepto de impunidad, que nos tendríamos que retrotraer al principio de la transición democrática, cuando hubo impunidad para los crímenes del franquismo, y sigue habiéndola, y eso de alguna manera ha contaminado no solo al sistema judicial, sino que ha contaminado a la sociedad en sí misma. Y hay valores que nunca se han defendido por el conjunto de los partidos políticos y por el sistema educativo y por el sistema de convivencia en España, que afectan a los valores de la corrupción o de la impunidad. Y eso está en nuestro tejido social. Lo que está pasando ahora es que el tejido de la complicidad, el silencio de la complicidad, se está rompiendo por muchos lados. Y en esa ruptura aparecen estos casos que estamos viendo y que ojalá aparezcan muchos más todavía. Y seguramente, hay pues más. Eso, ¿cómo lo veis vosotros? Digamos, una serie de cambios culturales. O sea, yo creo que hubo una serie de épocas en España
en los que ciertos estilos de ostentación de la clase política estaban normalizados. O sea, yo todavía me acuerdo de los años 80 la famosa foto de Miguel Boyer con Isabel Presley enseñando su casa a todos los españoles y presumiendo de se puede ser un político y ser rico y eso está bien. O el caso de Valencia, digamos la ostentación, el paseo en el Ferrari. Yo creo que... Enriqueceros era una consigna. Claro, y probablemente a partir de la crisis económica, digamos, se construyen unos valores distintos y eso yo creo que también tiene que ver con el ambiente que genera niveles de indignación con respecto a cómo se ha venido operando sin precedentes. Porque es evidente que el empobrecimiento de la clase media hace que, claro, en fin, resulte más escandaloso, porque antes, a lo mejor en los años 90, que eran unos años de desarrollo económico y de crecimiento, pues hombre, si a ti te iba bien, pues te resultaba hasta indiferente que hubiera, pues eso, un Jaguar o un Ferrari. Pero claro, en el momento en que hay ese empobrecimiento y esa caída tan en picado de la capacidad económica de los españoles, pues evidentemente la exigencia social es diferente. Totalmente. Hombre, y que además ahora te das cuenta que aquello que se veía como hipotéticamente aspiracional, no solo es que ahora está feo, sino que muchas veces es fruto de corruptelas. O sea, se ha demostrado como fruto de... Es que hay una cosa que es tremenda, o sea, como Jordi Pujol, que fue nombrado Español del Año por el ABC y que encarnaba un proyecto en Cataluña, y resulta que robaba. Y no es que robara, digamos, para el partido. Hay una biografía de Xavier Arzayus, de Javier Ortiz, en la que dejan entrever como que en el PNV también se cobraba lo del 3%, pero que no se lo quedaban ellos. O sea, que era para financiar el partido, lo de... Vienen Pujol, a robarnos a casa, decía Marta Ferrusola. Claro. En catalán. Rodrigo Rato era el genio del milagro español, era la figura que se reivindicaba incluso como consenso. O sea, hubo una época en la que el Partido Socialista y el Partido Popular decían hay dos grandes hombres, Pedro Solbes y Rodrigo Rato. Claro, o sea, que las referencias simbólicas del éxito de Cataluña, del modelo de desarrollo español, digamos, hayan aparecido finalmente como ladrones. Sí, fíjate que yo no sería tan optimista en esto del cambio cultural, porque hemos hablado muchas veces de la desigualdad y de la brecha de la desigualdad de la crisis, y parece que hay también una brecha de la desigualdad en esto de los presuntos, llamémoslo, corruptos, y la gente normal y corriente. Es decir, es verdad que las nuevas formaciones que entran en el Congreso se escandalizan con este tipo de cosas. Los más jóvenes también se escandalizan. Es verdad que la cultura del pelotazo no es algo ya de lo que se pueda presumir, ni de que el chofer te espere en la puerta. Bien, pero estamos hablando de que parece que se ha consolidado, ¿no? Porque estos casos son de este año, son del año pasado, ¿no? Que se ha generado una burbuja en la que ellos siguen viviendo al margen, en la que todo les parece normal, porque cuando Rajoy le preguntan sobre esto, a Rajoy no le escandaliza, es decir, no se le mueve no le pone la carne de gallina absolutamente nada, no solo en las conversaciones de Catalá, sino cuando le hemos reprochado tantas veces de, oiga, que es que hay presidentes como Ignacio González, que es que su sueldo no le puede dar para 500 metros de chalet. Todos conocemos, somos periodistas, es un diputado, etcétera, conocemos a presidentes autonómicos, vicepresidentes, no pueden permitirse 2 chalés de 500 metros cuadrados en el centro de Madrid y en el centro de Marbella. Es imposible que le dé para eso, ¿no? Pero lo que dices tú de que se acaba con cierta cultura, se acaba para una generación, para unas generaciones de políticos, de actores sociales, pero me parece que todavía queda, o sea, que no hay que bajar la guardia, ¿eh? Me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping, vamos con vídeo y enseguida volvemos. Los idiomas son importantes, los conocimientos, las tecnologías, pero luego es importante saber manejarse en la vida, ¿no? Saber manejarse en situaciones difíciles, saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo. Desde la Administración Pública Valenciana lo que hacían era inflar contratos públicos, contratos en la Generalitat, en la Diputación, en varios ayuntamientos valencianos. Saber mirar hacia otro lado. El sumario no ha parado de crecer con pruebas y testimonios que les incriminan. Un voluminoso proceso judicial con una extensa lista de delitos que afectan de lleno al Partido Popular. Saber mirar hacia otro lado. Una trama corrupta acusada de blanqueo de dinero, cohecho, fraude fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento público, financiación ilegal, malversación de caudales públicos. Saber mirar
hacia otro lado. El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha incluido como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y al empresario Juan Miguel Villarmir, dueño de la constructora OHL. Saber mirar hacia otro lado. La lista de investigados asciende a 60 y el magistrado también ha incluido entre ellos al que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo. Saber mirar hacia otro lado. Y es también una historia protagonizada por un grupo que en ocasiones parece el reparto pintoresco de una mala comedia de cine español. Hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demuestran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. ¡Venga, dilo, Bart! Saber mirar hacia otro lado. Es tremenda la frase. No se puede demostrar, por lo tanto no tiene ningún sentido imaginar qué ocurriría si se demostrara. Que encaja con una hipocresía social enorme, ¿no? Porque esa frase lo que encierra es que los ojos se tapan, los oídos también, y al final todo funciona como debe funcionar. Es como si hubiera un orden establecido que, entre otras cosas, yo creo que tiene mucho que ver, tú lo has dicho antes, tiene mucho que ver con el sistema económico en el que estamos funcionando. El neoliberalismo económico, habría que hacer una tesis doctoral de cómo vincular los mecanismos de funcionamiento del neoliberalismo en economía con la corrupción. Seguro que hay un capítulo completo a escribir ahí y que es intrínseco al sistema neoliberal. Y el sistema neoliberal va vinculado también a un cierto conservadurismo político donde la hipocresía se impone. El eje de la prosperidad era la hipocresía pura y simple del conjunto de las tres sociedades de Madrid, de Valencia y de Baleares, que aceptaban el eslogan somos tres comunidades prósperas y no querían ver lo que estaba pasando en el campo de corrupción. Comparto como totalmente ese diagnóstico de la corrupción. Tiene que ver con un modelo concreto de desarrollo económico y en el caso de España con la ley del suelo y por una apuesta específica por la construcción y por el crédito. Pero claro, también hay, si nos quedamos con eso, una suerte de, recuerda al pesimismo antropológico, de la gente mala por naturaleza, o como el propio sistema económico conduce a la corrupción, pues no hay mucho que hacer. Y yo creo que en este caso hay un elemento que tiene mucho que ver con nuestra historia nacional, con unas élites que han considerado que el Estado es suyo. Y es que eso el libro de Rubén Juste, de IBEX 35, una crónica del poder en España, claro, te revela cómo tradicionalmente las élites en este país han considerado que el Estado y la magistratura, que en España, a diferencia de Italia, digamos, la magistratura tuvo una predominancia mucho más conservadora que en otros países, era algo suyo, digamos, donde había apellidos ilustres en los que se mezclaban políticos, empresarios y también miembros de la carrera judicial, que la carrera judicial se habla mucho de la mafia del canapé, ¿no? Cuando preguntamos al ministro dijo, yo no había oído eso nunca. Es como, hombre, puede usted decirnos que no cree que exista, pero que no lo ha oído nunca. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en la que se ha organizado siempre el poder en España. Digamos, una serie de élites que han considerado, es que esto es nuestro, es que lo público es nuestro y podemos hacer poco más o menos lo que nos dé la gana. Es verdad que en el caso de, va para ti la pregunta, la judicatura en España tenemos la suerte de que es por concurso-oposición. Eso hace que cualquiera que apruebe las oposiciones puede ser fiscal o puede ser juez, y menos mal, porque si fuera como la universidad, pues imaginémonos. Pero aún así... Sí, no, yo lo que quería apuntar era otro enfoque, no mío, sino lo he leído en un artículo de prensa en su momento también, por ejemplo, comparando la corrupción que hay en los países del sur de Europa con los países que hay del norte de Europa, el enfoque que se hacía era desde el punto de vista religioso. La confesión religiosa que hay en el norte... Los luteranos y los católicos. Claro. Entonces, sí, probablemente los ciudadanos del sur de Europa sean más tolerantes con la corrupción. Yo me acuerdo de una revista, en su momento, no hace mucho, había una especie de cuestionario, me lo dijeron, bueno, si podías cubrir este cuestionario, que era si los españoles eran indiferentes ante la corrupción.
Y había dos datos fundamentales cuando tuve que hacer el artículo. Por un lado, este del Centro de Investigaciones Sociológicas, que demostraba que los españoles no son indiferentes ante la corrupción, cuando por delante de los problemas económicos, como segundo problema, y por detrás del paro, está la corrupción y el fraude. Pero claro, después uno dice, si efectivamente los españoles no son indiferentes ante la corrupción, ¿por qué después salen las encuestas y parece que sí lo son? Claro, entonces había que ir a un dato del Eurobarómetro, donde decía que los españoles mayoritariamente pensaban que la corrupción afectaba por igual a todas las opciones políticas. Con lo cual, al final, es evidente, y eso se escucha mucho entre ciertos sectores de votantes, que dicen, no, es que son todos iguales. Luego, la corrupción no es un factor a decidir, a discriminar, ¿no? Claro. Y en el tema de la judicatura, pues hombre, yo creo que en Italia tuvo un papel protagonista con manos limpias, ¿no? Pulite, claro. Los fiscales de Milán. Es que además ¿no? allí también tenían unas atribuciones instructoras que no tienen aquí. O sea, por lo visto la capacidad de un magistrado en Italia, tengo entendido que es enorme para instruir más que aquí. Claro, y después son más independientes que aquí. Aquí se ha puesto en evidencia, y eso se lo he dicho yo directamente también al propio ministro, en su toma de posesión en este último gobierno, pues él está convencido de que puede dictar órdenes a la Fiscalía. Luego partimos de esa concepción que tiene el propio ministro, entonces apaga y vámonos. ¿Dónde está la autonomía y la independencia del fiscal? Claro, el problema viene de que si el nombramiento viene del gobierno, de la cabeza, y hay un principio de jerarquía, lo demás es todo una dependencia férrea, ¿no? Eso por un lado. Y después, hombre, citando el tema de los jueces españoles, hay una frase que me hace mucha gracia, que dice José María Mena, que fue fiscal jefe de Cataluña. Dice que los jueces no es que se compren o se venden, se regalan. Ellos mismos se regalan a veces. Yo creo que es un poco maledicente, ¿no? Creo que eso depende de la probidad de cada uno de los jueces y de su aspecto ético. Es evidente que cuando se habla de la politización de la justicia, evidentemente no estamos hablando de los juzgados penales y de los juzgados de familia, estamos hablando donde está lo caliente, que es la Audiencia Nacional. Totalmente. La Sala Penal de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en este punto, son fundamentales. Y cualquier partido político que esté en el gobierno tiene una tendencia a apropiarse de o a controlar esos dos tribunales. Pero fíjate que las presiones, además, perdona, Andrés, una cosita sobre lo que estabas diciendo, que hemos ido para atrás en cierto sentido sobre las presiones. Yo recuerdo hace años que había como una máxima política, una regla tácita en la que los políticos, cuando se les preguntaba por casos judiciales, decían, no opinamos sobre casos judiciales. ¿Qué ha ocurrido desde el caso Gürtel, desde que estalla la Gürtel con Garzón? Es decir, es que la presión sobre los jueces, pero una presión además directa, verbal y profesional, la ejercen los políticos. Recordad a Cospedal denunciando a la policía porque decía que estaban instruyendo el caso Gürtel con maledicencia hacia el Partido Popular y que la instrucción era falsa, acordaros. Pero está el juez Velasco, que también está sufriendo un desgaste importante, el juez Ruz, una persona modélica que nunca había dado ningún problema, que llega a la Audiencia Nacional y después de retirar a Garzón llega el juez Ruth y también arremeten contra el juez Ruth. Torres, ¿no? El juez Torres, por ejemplo, también, caso Palmarena, etcétera, ¿no? Y ya directamente parece que se ha legitimado en el que puedan insultar o puedan arremeter contra los jueces casi de manera pública, ¿no? Pero si es que para empezar está la facundia del ministro de Justicia, como decía Joaquín Prieto, el periodista del País recién fallecido. Es decir, vamos a ver, al ministro de Justicia se le pregunta a propósito de la comparecencia que hay para ver si ingresa en prisión o no Urdangarín. Y él dice que espera que las juezas apliquen la ley. Yo me pregunto, que es que hay otra opción. Total. ¿Se puede esperar otra cosa de los jueces que no apliquen la ley? Y aparte de todo, ese comentario sobra, porque el ministro de Justicia no está para hacer comentarios de los juicios que están en curso. En fin, es una injerencia clarísima y manifiesta del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Y evidentemente, pues a veces son hasta amenazas veladas, ¿no? Al hacer, o las críticas que hizo a las fiscales de la Púnica también. Pero vamos a ver, en fin, ¿dónde está la autonomía del Ministerio Fiscal? En fin, estos son injerencias intolerables que pueden sonar a tal, pero después tienen su punto de presión que surte efecto a veces en lo que es en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Claro, evidentemente. O sea, es que yo creo que en este país hemos visto cosas, vamos, los clásicos de Rafael Hernando, o sea, refiriéndose a un juez en activo como este es un pijo ágrada, que pero esto no puede ser y no tiene ningún tipo de consecuencias, sobre todo si es del Partido Popular. Si llego a decir yo eso de un juez, no sé dónde estaría. En estos momentos uno de los factores de la crisis del sistema democrático es justamente que los tres poderes clásicos
su autonomía, su independencia está por ver, está por demostrar en estos momentos. Es que el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo, es que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo. Esas independencias que están en Montesquieu y están en los fundamentos de los equilibrios de poder en el sistema democrático están puestos en cuestión en estos momentos. Y no solo aquí, y no es por generalizar, Pablo, es porque es así. Lo que está pasando en España está pasando en otros países de la Unión Europea, que se sabe más o se sabe menos, porque también los mecanismos de respuesta social y ciudadana son distintos. Claro. La Europa del Sur, efectivamente, nuestra historia es muy larga. La Europa del Sur, y Italia ha sido capaz, aquella península ha sido capaz de crear un poder tan importante como el poder de la religión católica y un poder tan importante como es la mafia. Y nacieron allí, y se crearon allí, se desarrollaron allí y los han exportado a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Quiero decir con eso que alguna singularidad tenemos, los pueblos del Mediterráneo, en esa capacidad de crear cosas. Pero mientras no haya una conciencia social de que la corrupción del sistema político, la corrupción del sistema económico, hay que cercenarlas desde la democracia, desde la libertad, desde la justicia social, en primer lugar también, no solo hablo de justicia jurídica, hablo de la justicia social, del principio de igualdad. Y vuelvo al principio, la didáctica social sobre la corrupción, que es una tarea del sistema político, del sistema educativo, del sistema mediático de todos. Mientras eso no lo consigamos, la corrupción seguirá existiendo porque ha traspasado al conjunto de la sociedad. Eso, e inspectores de Hacienda, que son fundamentales. El fraude fiscal es enorme, es gigantesco. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Iñaki. Bueno, pues nada, al final decir que las medidas que desde las asociaciones de jueces y de Jueces para la Democracia, algunas de las medidas que creo que son importantísimas es el tema de los nombramientos judiciales. Creo que deben de responder a unos criterios objetivos, gente con mérito y capacidad. El tema de los aforamientos, no tiene sentido que se blinden los dirigentes políticos frente a la justicia y tengan un juez predeterminado, diferente al del resto de los ciudadanos, o el tema de los indultos. A mí el tema de los indultos me parece un tema también fundamental, porque lo que hace es convertir las sentencias en papel mojado. Entonces, en este sentido, creo que son medidas, al igual que dotar de más medios personales o más medios materiales, porque tengas en cuenta de que España es de los países que tienen una ratio inferior a la media europea en el número de jueces, y creo que es importantísimo tener un número de jueces capaz de combatir, y después también las medidas procesales para combatir contra esta lacra social que es la corrupción. Gracias, Iñaki. Andrés. Bueno, yo pondría el acento en el conjunto de elementos que parece que están insertos en el sistema, tanto político como económico, de ámbitos de decisión, la independencia, la familia real, como decíamos, el municipio más pequeño que recalifica para dárselo a alguien que luego le va a dar un dinero, hasta la empresa del IBEX que pone dinero en la caja B de un partido para luego tener un contrato millonario para hacer autopistas o túneles de la M30. Y bueno, llamaré la atención sobre todo eso y sobre qué se puede hacer para poder salir de ahí, de unas que al final no son tantos, que tienen un sentimiento patrimonialista del Estado y del país, y yo sí creo que hay mucha gente que lo identifica y hay muchos medios que se publica y que una de las pancartas del 15M era no hay pan para tanto chorizo. Yo creo que eso sigue vigente, ¿no? Total. Ter. Yo puedo contraponer lo que decía Vicente con respecto al determinismo y que nuestra sociedad parece que está muy vinculada con la corrupción. Yo creo que también tiene mucho más que ver con el sistema, con el régimen franquista, del que tampoco hace tanto que hemos venido, con la poca costumbre que tenía igual la ciudadanía a exigir una serie de servicios, responsabilidades y un bien hacer que ahora sí, que parece que se está empezando ya a darse cuenta de que puede exigirlo porque es suyo, que es una cuestión de saber lo que se puede exigir y a lo que tenemos derecho. Claro.
Pues sí, no puede ser que el Gobierno, habiendo perdido la mayoría absoluta en el Congreso, intente compensar esa pérdida de mayoría con el control, ¿no?, de los jueces y de la justicia, que es lo que parece que se ha desbordado con esta última gran operación. Hacen falta medidas, es verdad, evidentemente, sobre todo para no generar ese desgaste, ¿no?, desde la ciudadanía, en el que parece que no hay nada que hacer, que la bola y la masa de corrupción tan entrelazada es tan compleja que no hay herramientas, y para eso yo creo que sigue siendo imprescindible el papel de la oposición, de la política. Al final es donde se piden respuestas, ¿no? Son tramas muy complejas y estamos hablando de que empiezan desde una empresa pública que afecta a donde lleva el agua en Madrid y acaba en los Panama Papers, ¿no?, como muchos de los imputados, el número 2 de Ignacio González, por ejemplo, ¿no? Y ante eso los medios tenemos también mucho trabajo que hacer en ese esfuerzo de intentar hacer comprensibles estas grandes tramas, que sirve tanto la comprensión como las medidas para abordarlo, ¿no? Gracias, Pilar. Vicente. Sí, no es determinismo, es Vale. simplemente conocimiento histórico. La historia... Sí, un poco así, un poco depresivo, ¿no? Sí, pero la historia, la corrupción acompaña a la historia de la humanidad. Sí, por supuesto. ¿Y por qué? Porque los sistemas de poder, para mantenerse en el poder y acumular más poder, sean oligarquías, sean élite, sea donde sea, uno de los instrumentos que utilizan es la corrupción. La fuerza por un lado y la corrupción por otro. La violencia y la corrupción. La corrupción es compra de voluntades, ¿no? Y para hacer frente a eso, hay una forma clásica también, que es acabar con los sistemas de control, y con lo cual la corrupción se institucionaliza totalmente y ya forma parte, es el sistema es corrompido. Frente a eso, didáctica democrática, participación, transparencia y justicia. Son los elementos que hay que ennoblecer y establecer para luchar sistemáticamente contra la corrupción. Ahí, para terminar, había una reflexión de Maquiavelo, que siempre le gustaban los ejemplos históricos que tenía a mano, y hablaba siempre de la República Romana y decía, bueno, la República termina cayendo cuando los niveles de corrupción empiezan a ser absolutamente intolerables y operan, digamos, en las propias élites de poder. Muchísimas gracias a los 5. Aquí nos volveremos a ver la próxima semana en Fort Apache. Thank you.